Mariana Lestelle, Claudio Zin, a juicio. Hola, mi amor, querido. Te iba a llamar y después me olvidé porque fue una cosa de ayer y te digo, el corazón me explotó de felicidad. Ustedes leyeron que yo te dije que en ese momento no estaba en condiciones de salir al aire, lo que yo había escrito, de que me habían notificado en un domicilio que no era mi domicilio, un juicio que yo ni sabía que había empezado, que terminó intentando declararme en rebeldía ante la justicia y con una inhibición general de bienes. En la primera instancia, que fue cuando yo escribí esa carta, fue porque cuando el abogado apela, le dicen que no porque era mi domicilio legal. Ante eso, el abogado mío y los abogados asesores saben mucho de violencia de género, lo vieron como un hostigamiento, habiendo un domicilio real en el cual notificarme para que yo me pudiera defender en un juicio. Entonces ayer salió la sentencia de la apelación de la Cámara, o sea, no un solo juez, la Cámara, en que dice que a mí no me notificaron debidamente. O sea, ahora si Zin quiere hacer algo, tiene que notificar directamente a la dirección electrónica de mi abogado. Yo ahora te paso el documento entero, pero acá no es que así lo declaran culpable ni nada por el estilo, sino que pude demostrar la mala fe, que es lo que plantea la Cámara muy elegantemente, en ignorarme como mujer, que sigue siendo otra forma de violencia de género, notificándome sobre un juicio en un domicilio en que no era mi domicilio real. Entonces, eso es lo que dice la Cámara firmada por los jueces. Yo te paso los documentos si querés, pero ese es el resumen, mi amor. Este es un audio privado que Mariana me manda ayer y que con Fer decidimos ponerlo al aire porque Mariana ya está conectada y en un ratito vamos a empezar a charlar con ella. Pero acá, Fer, lo importante es que a raíz de lo que Mariana contó en este programa hace 3 años, el doctor Zin, muy enojado, le intenta iniciar un juicio y astutamente, para mal de ellos, porque acá la justicia le está dando con buen ojo una derecha a Mariana, y ahora van a entender el porqué, si bien ella lo contaba recién en ese audio que me manda de manera privada a mí y se ofrece a salir al aire, cosa que ahora va a hacer y le agradecemos con Fer y con el equipo, le empiezan a mandar las notificaciones a un domicilio que sabían perfectamente no era donde reside Mariana Lestelle. Pasan las citaciones hasta que un día Mariana se entera que estaba casi en situación de rebeldía. ¿Qué significa esto? No responderle a la justicia ante una citación. Y por otro lado, que querían inhibirle los bienes y hacerle pagar un fangote de guita. Todo, escuchen esto, Tremendo. todo por contar que había recibido un acoso. Ni más ni menos. Lo contó 20 años después que ocurrió. Pero eso le significó que este señor que ven en pantalla, muy prestigioso para los medios, un médico, un columnista muy prestigioso de televisión, pero que no le gustó nada, que ella no se haya sentado en su falda en ese momento. El poder que tenemos acá, que nos pasó la doctora Mariana Lestelle, a quien apreciamos mucho, y vuelvo a destacar todo el trabajo que hizo ella y tantos médicos con el tema de la pandemia, que estuvieron ahí en la primera línea de frontera. Quiero decir que este poder, Lío, está firmado por jueces de la Cámara, está firmado por Gastón Polo Olivera y Carlos Carranza Casares, jueces de Cámara. Cuando nos ven a nosotros con papeles en mano, hoy me reía porque parecía la escuela, la cantidad de apuntes, cantidad de documentos, son pruebas y todo lo que tenemos en este caso y en tantos otros.
pero ya está en comunicación para charlar y para tratar este tema tan importante, la doctora Mariana Lestelle. Mariana, buenas tardes, bienvenida al Run Run, siempre es muy lindo escucharte. ¿Cómo estás? Mariana, ¿nos escuchás? Ahora vamos a tratar de recuperarla a Mariana. Lo que dice el fallo es que debido... El fallo, por lo que yo entiendo, tiene que volver todo a cero. Claro. Porque todas las notificaciones que le mandaron a un domicilio quedan anuladas. falso, Quedan anuladas. Pará, no lo dice el abogado de Mariana Lestelle, No. lo dice la Cámara. Claro, porque apelaron, no le dieron bolilla a los abogados del Lestelle. Cuando van nuevamente, la Cámara, esto es definitivo, la Cámara judicial que decide que todo lo que se notificó o se intentó notificar y que no le llegó a Mariana Lestelle no vale de nada. Es decir, si el doctor Claudio Zin hoy tiene ganas de iniciarle un juicio a Mariana Lestelle, tiene que empezar todo de cero. De cero. Porque aparentemente, por lo que entendemos, no hay que ser muy inteligente, hubo mala fe. ¿Mala fe por qué? Ya te digo la fecha, Lío. Mala estrategia. Mala estrategia, porque intentaron citarla y declararla en rebeldía, enviando las documentaciones a un lugar donde no pertenecía al domicilio de Mariana Lestelle. El 13 de agosto del 2021, a esa dirección en donde Mariana no es su domicilio, le llegaba esa notificación, es lo que veníamos contando. Es por eso que... Era una citación para ampliar o para ir a declarar, ¿no? Mariana empezó a sentir un hostigamiento cuando se entera de todas las actitudes de, imagínense ustedes, ¿no? Recibir algo tan importante en una dirección que no tiene nada que ver con vos. Está Mariana Lestelle con nosotros. Mariana, gracias una vez más para escucharte, para entender qué está pasando. ¿Cómo estás? Hola, Fer, Lío y a todos los que están ahí. Muchas gracias por el espacio y por tocar estos temas siempre con seriedad. Mirá, es una, como le comentaba a Lío hablando ayer cuando él se comunicó conmigo porque leía lo que yo había escrito, esto es una buena noticia porque te encontrás con una justicia, con este caso en la Cámara y los dos jueces que firman, que sin estar explícitamente dicho, están formados en perspectiva de género. Claro. Entonces, para aclarar de qué trata este escrito, que bien lo estaban nombrando, diciendo claramente ustedes, esto vuelve todo a foja cero. Es decir, vos para poder defenderte de algo que te están acusando, tenés que poder ejercer el derecho a la defensa. Que no te notifiquen debidamente no te permite a vos ejercer tu derecho a la defensa. Está clarísimo, Mariana. Es una cosa grave. Entonces, la Cámara, en lo civil, con los dos jueces que vos nombraste, Fernando, dice no, la notificaron mal, la notificaron mal en reiteradas oportunidades. Y hay una cosa importante que dice el fallo, porque también tiene que ver con la violencia de género, que es lo que te busca invisibilizar como mujer. A ver. Porque en una parte del fallo dice que siendo yo una profesional médica, no necesitaban mi domicilio que figura en el documento, en el RENAPER, porque tenían otras maneras de localizarme. Exactamente. Los profesionales médicos existimos en un círculo médico, tenemos una dirección ante la CIP, existía, por eso la gravedad y lo bueno del fallo de la Cámara, porque insistentemente notificaban en un domicilio, que creo que fueron 5 veces, que es una casa familiar en donde estas notificaciones deben ser de índole personal. Claro. Y le decían que yo no vivía ahí,
y no se trataron de contactar por ningún otro medio, existiendo además, y lo dice la resolución de la Cámara, existiendo además la dirección de mi abogado apoderado. ¿Por qué cuento el abogado apoderado? Que le mando un beso grande al gran trabajo que ha hecho el doctor Casquet y todo ese equipo, que además es muy importante que cuando se tocan estos temas, además de la pericia legal que tenga el abogado, contemple la perspectiva de género. Eso me parece fabuloso, lo celebro, y ojalá que todos los abogados se manejen puedan de la tener misma esta manera, ¿no? perspectiva Además, de género que está haciendo falta por esta época tan actual, Mariana, y creo que de ahí se desprende la palabra que calculo que a vos también te sorprendió en su momento, el hostigamiento. Cómo el abogado astuto, con perspectiva de género, con todo lo que ha estudiado, te manifestó: Mariana, esto es un hostigamiento, no te pueden enviar a vos a una dirección que fue, como yo decía acá, el 13 de agosto del 2021, cuando Mariana Lestelle... Pero fueron 5 notificaciones. Sí, pero la que figura acá es, por ejemplo, se resuelve, declarar la nulidad de la diligencia de la notificación del 13 de agosto del 2021. O sea, está todo en cero. Es como si Mariana hoy nos cero. contara por primera vez lo que vivió con el doctor Sin, y si el doctor Sin tiene ganas, lo ve oportuno y demás, de iniciar alguna acción legal o preguntarle a sus abogados qué puede hacer, tiene que empezar todo de cero. Ahora, Mariana, es interesante esto porque vos sabés que hay una ola tremenda de denuncias, sabés lo que está pasando con un programa de televisión como es el Hotel de los Famosos, que mañana les anticipamos en el arranque, va a haber muchas novedades respecto de lo que va a pasar con la productora que habló, y en un rato lo vamos a tocar, con el canal, con el producto y con las dos personas, con Juan Martino y con Flor, que es Flor Moyano. Flor Moyano, la persona que denuncia. Mariana, teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo ahora, lo que vos viviste ya hoy, no decimos 20, hace 23 años, ¿podés un poco refrescarle la memoria a la gente, al público y sobre todo, ¿sabes a quién? A las personas que han vivido algo similar al acoso que vos viviste en aquel momento cuando te quisieron apadrinar, entre comillas, para entrar en los medios de comunicación y demás? A ver, primero hay una cosa que me parece muy importante para marcar. Déjame cerrar lo que te estaba contando, sí, mi amor, sí. Que una de las posibilidades, por eso la Cámara obliga, que si me quieren notificar lo tienen que hacer a la dirección electrónica de mi abogado. Porque también figuraba en el expediente, el abogado apoderado es uno, ¿entendés? No era un abogado patrocinante, es decir, es mi representante legal ante cualquier situación, sí. Es un abogado apoderado. Sí. Figuraba la dirección del abogado en el expediente, la dirección electrónica del abogado, y en el poder que tiene el abogado, que yo le confiero, figuraba mi dirección real. Entonces, hubo muchas irregularidades para notificarme, que por eso la Cámara termina fallando a mi favor y imponiéndole a la parte actora, que es la que me inicia la demanda, las costas de todo este proceso. Dato no menor. Ahora, me importa marcar las diferencias porque lo que yo conté no tiene nada que ver con una situación de abuso sexual. No, está claro. Por eso digo... Yo conté, por eso antes, ahora tenemos que ser muy claros si estamos formados en perspectiva de género, en qué implica cada término. Me parece perfecto, Mariana. Entonces, si nosotros... a mí lo que me pasó fue, ante una posibilidad de trabajo en un canal de televisión, donde el doctor era el médico en cuestión, a mí me ofrecen trabajar en ese canal, el doctor me llama, no me llamó él, me hizo llamar por una secretaria, creo que no sé si se llamaba Mirta o Silvia, me hizo llamar por una secretaria para que si en teoría íbamos a trabajar juntos, charláramos de algunas cosas. Y me vi en una situación que, en el marco de una situación de abuso de poder, porque el doctor sigue teniendo, tiene más la edad de mi padre que la proximidad que tiene con la mía,
y además lo conocía a mi padre, me vi en una situación de incomodidad en la cual tuve una proximidad física que no era la adecuada, sin que no hubiese ningún contacto físico, que esa es la diferencia con el abuso, cuando a vos te tocan de alguna manera. Entonces acá no hubo una situación de abuso, pero sí una situación de abuso de poder, porque era un señor más grande, con más poder que tenía yo, y en una situación de más poder en el sentido laboral, porque era el lugar donde yo iba a ser la novata. Claro. Entonces, ¿qué se presentaba? ¿Un juego de seducción, Mariana, presentada por el doctor? ¿Él te presentaba a vos un juego? Fue una intención de, si querés estar acá, hay determinadas concesiones que tenés que hacer. A lo cual yo lo saludé, me levanté, me fui. No quiero volver mucho sobre el tema porque siempre que uno lo cuenta es importante contarlo, pero también se termina revictimizando. Más Sí, con lo que pasó. acá lejos de querer que que vuelvas a pasar por ese lugar de víctima. Víctima sos al día de hoy porque la verdad sufriste ese acoso. Yo lo que recuerdo, Mariana, y no es que quiera todo ese relato, pero para que le pueda servir a alguien que nos está mirando y que de repente puede estar atravesando lo que a vos te tocó atravesar. Vos entrás a esa entrevista y el doctor, en lugar de hacerte sentar enfrente, te hace sentar en una especie de sillón de dos cuerpos para tenerte pegada, y recuerdo, si bien lo recuerdo, te empieza como a acariciar la pierna, a insinuar, te quiere apadrinar de alguna manera para que vos entres en los medios de comunicación. Fue algo así, ¿no? Se encontró, ya te digo, no hubo contacto físico, pero sí no había el distanciamiento apropiado. Claro. Era como que cada vez estaba más cerca de mi persona y yo me iba corriendo del lugar. O sea, en ese momento uno no contaba, porque le daba vergüenza, porque había además una cuestión laboral, porque uno se sentía... y mucha gente, cuando vos escuchás el relato, uno se sentía, ¿qué hice yo mal? Claro. Que este señor pensara que podía actuar conmigo de esa manera. Y Mariana, lo lamentable... Que lo dije... lo lamentable es que pasaron 23 años y esto sigue pasando. Pero, Fer, esperame un segundito. Algo que yo dije, tanto con ustedes como con Ángel, cuando me llega la primera carta documento, es que, como era otra época y los hombres estaban acostumbrados a actuar de esa manera, y ya te digo, tiene una edad parecida a la de mi padre, podría no haberse dado cuenta que eso a mí me generó ese malestar, porque en ese momento no se hablaba de perspectiva de género, no se hablaba de acoso, etcétera. Hubiese alcanzado con llamarme por teléfono y decirme, Mariana, te pido disculpas, no me di cuenta que te hice sentir así. Hubiese alcanzado y yo le hubiese agradecido las disculpas y el reconocimiento, no que haya salido, porque es una forma también de violencia de género, querer callar a la víctima. ¿Por qué? Porque no hizo, las acciones legales se inician contra mi persona, no se inician ni contra ustedes, conductores de televisión, ni contra un canal de televisión. No, porque además nosotros estamos haciendo visible... Yo aparecí con ustedes y con Ángel de Brito. Sí, yo lo sé. Ahora, perdón, Marian, los chicos también te quieren preguntar, así que vamos a abrir un poquito, pero digo esto, ¿por qué va a accionar contra nosotros cuando tenemos a la protagonista, como en este caso fuiste vos y sos vos, seguís siendo la protagonista de esa historia, y él también es protagonista de esa historia? Cuando le dimos derecho a réplica, lo llamamos y estaba en llamas el doctor. A Claudio se lo llamó en aquel momento. El sentido era callarme a mí. Claro, yo recuerdo, Mariana. En la primera mediación que se hace, la mediación era confidencial. Yo no me iba a retractar de mis dichos, porque yo no estaba mintiendo. Exacto. Mariana, Raúl Martorell soy. Hola Raúl, ¿cómo te va? Muy bien. Fuera de todo esto, cuando él se acerca, que aparte era amigo conocido de tu padre, es lo que tengo entendido, ¿te dio el trabajo o no? No.
Aparte el trabajo no me lo daba él, pero calculo que en ese momento tendría injerencia porque era el programa el canal de televisión donde él era el médico estrella. Claro. Estamos hablando de América Televisión. Sí, sí, por eso él tenía injerencia. América Claro, 2 en aquel. hace muchos, era para el noticiero, no me acuerdo el año, era para el noticiero de Denise Pesana y Llamas de Madariaga. Claro, Ah, claro. claro. O sea claro. que el O filtro sea, no me acuerdo exactamente el año. era el doctor de cabecera del canal. Entonces, ante eso, y según tengo entendido, bueno, después, no importa, después será, no quiero meter, no solamente me lo ha hecho a mí, ha tenido problemas con otros médicos que querían entrar o invitaban al Canal América. mira. Mariana, te saluda Jessica Osito, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Jessica? Bien, ¿Cómo estás? muy bien, Marian. ¿Sabes qué? Yo, más que nada, mi consulta es como mujer, ¿no? Porque digo, atreverte después de tantos años a levantar la voz, a poder mostrarlo, a poder contarlo, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Tener la valentía de hacerlo. Y sabiendo que el después es ser juzgada, ser criticada, poner tu palabra en duda de cierta forma, no solo en los medios, sino con esta persona que no solo no se hace cargo, como decís vos, de decir, te molestó esta actitud que tuve, como un caballero, ¿no? Decir, si te molestó te pido disculpas, aunque sea 23 años después, aceptarlas, pero no, es como un patrón que se repite en los casos de acoso de cualquier tipo y de cualquier índole, de contraatacar, ¿no? La persona. Nunca nadie se va a hacer cargo, ni va a asumir algo de este tipo. Mira, algo de lo que hablaba yo con alguien que le quiero agradecer profundamente es que creo que ustedes hablaron con ella, es con mi prima hermana, que es Carolina Eppelbaum, que es abogada penalista. Sí, la producción habló y creo que tenemos un audio también de ella para pasar en un rato. Está muy capacitada en violencia de género y me ayudó mucho en este transcurrir, acompañándome y asesorándome. Que se quiere hacer invisible a la víctima. No hablo de mí en particular, en general en las mujeres que sufren este tipo de situación. Claro. Se las quiere anular de la manera que pueda, porque ya en la primera mediación a mí me impedía hablar. O sea, yo no toqué nunca más el tema porque la mediación era confidencial. Claro. En estas notificaciones que mandan, que una vez que el abogado revisa que era la demanda que estaban haciendo, pedían que fuese privado, que esto no se pudiera hacer público. Pero ¿cuál sería el problema de hacerse público? Porque si él no tenía nada que ocultar Porque y él te iniciaba, perdón. Es la forma de mantener a la claro, claro. Es una forma perversa, chicos. Pero Mariam, a ver, 2 más 2 es 4 acá y en la China. Lo que digo es lo siguiente, ¿por qué él...? Lo que planteaba mi abogado, que fue perfecto, dice, ¿cómo privado? Si acá hay dos cuestiones públicas. Claro, y además, Estamos hablando si él en no el contexto tenía... de una pandemia y estamos hablando de una situación de violencia de género. Ok, y además, Por interés Mariana... público. Perdón, y además, Mariana, si él iniciaba esa especie de demanda, ¿cuál sería el problema si él estaba limpio en su ser? Totalmente. Justamente lo que hubiera querido es que se haga público. Cuando te quiere callar porque te notifica mal, es para callarte, Mariana. O sea que él algo está escondiendo para querer callarte cuando notifica mal a otra dirección. Yo no voy a hacer apreciaciones. Mira, estas cosas creo que se tienen que resolver ante la justicia. Uno hace 20 y pico de años no salía y denunciaba. Y hoy también sigue costando denunciar porque siempre a la víctima se la pone en tela de juicio. Siempre. Claro. Siempre la víctima termina de alguna manera victimizada y retraumatizada, y a la que separan es a la mujer, no al hombre que tiene el comportamiento impropio. Perdón, Mariana. En general. Discúlpame, Nanín Timoico habla. ¿Cómo estás? Hola, Nanín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Una preguntita. ¿Cómo viviste vos el tránsito entre una situación y la otra? Porque me imagino que cuando él te inicia la demanda, la sorpresa tuya cuando la persona, además poder, inicia la demanda sobre la víctima.
A ver, yo confié en, ya te digo, en el doctor Frasquet y su estudio de abogados, que son impecables. Cuando me llegan la primera carta documento para una mediación, que ya te digo, es confidencial lo que se habló en esa mediación, no se llegó a un acuerdo. Entonces, yo no me enteré nunca después de que me inició una demanda en juicio, porque no me llegaron nunca las notificaciones. Claro. De eso que se expide la Cámara. Entonces, imagínate, Nanín, que cuando yo me entero, me están queriendo declarar rebelde ante la justicia. No, sé Es perfectamente. el reino del revés, Doble chicos. víctima el y reino aparte del revés. rebelde. Yo quiero decir algo, que cuando nosotros en la otra oportunidad hablamos con Mariana al aire, en ese mismo momento llamábamos al doctor Singh, se escuchaba, nos atendió el doctor Singh, Sí, se a escuchaba producción, de fondo, claro. que estaban siguiendo, como debe estar siguiendo ahora en este momento, y se le manifestó al doctor que tenía su derecho a réplica, pero el doctor prefirió... O escuchar también lo que tenía él para Claro, decir. claro. No, y que Igual- iba a hacer Yo creo juicio que y que él no- estaba re enojado y que cómo le estábamos haciendo esto. Pero Nadie le creo que estaba no haciendo tiene- no nada. En tiene- todo caso se claro. lo hizo él a Mariana, ¿no? Claro, él no tiene argumentos para justificar. ¿Cómo justifica un hecho así? Sí, y- Su situación de poder ante la víctima. Sí. Mariana- Es muy loco todo esto, ¿Qué- porque Jessica? siempre pasa eso. Sí, ¿qué te llevó a tomar a vos la iniciativa de impulsarte y tomar esa valentía de decir, bueno, quiero alzar la voz, quiero exponer a esta persona y contar lo que te pasó después de tantos Mira, años? es buena tu pregunta, Jessica. Yo no sé si lo hubiese contado en otro momento, pero en una situación, estamos hablando de que todo esto transcurrió en plena pandemia. Claro. Primero cuando estaba el ASPO, Sí. el aislamiento social preventivo obligatorio, y después cuando estaba el distanciamiento social preventivo obligatorio. O sea que encima había la posibilidad en la justicia de notificar por vía electrónica, hasta por WhatsApp me podrían haber notificado. ¿Por qué yo lo cuento? Porque estábamos en inicios de la pandemia, que muchos médicos éramos consultados por ustedes, por los medios de comunicación. Y vos dijiste algo, Lío, yo soy una médica que está de carambola en los medios de televisión, que he tenido una permanencia, en los medios de comunicación, que he tenido una permanencia con el correr de los años. Claro. Pero nunca dejé de ejercer la medicina. Yo sigo ejerciendo la medicina, o sea, en plena pandemia, yo no estaba atrás de un escritorio hablando como médica. Yo en un canal de televisión, salía por los canales de televisión, pero desempeñaba mi trabajo médico en un lugar de incertidumbre total de lo que estábamos viviendo. Y eso Mira, siempre, una Mariana, cosa- déjame de nuevo decírtelo, siempre lo valoramos, creo que la sociedad valoró tu trabajo desde redes sociales, Siempre. desde los Siempre. canales, siempre concientizar para algo tan nuevo como era el COVID-19, que hasta ustedes se enteraban del minuto No, a estaban minuto. aprendiendo ellos para Exactamente. bajarnos la Por eso, información. por a eso nosotros. Mariana dice, el doctor no tenía excusa para no notificarme. Estaba Mariana en América, estaba en En Crónica, todos estaba lados. en distintos ¿No habría- programas. me pregunto, ¿no habría un tema de celos que desató todo esto? Que a lo mejor vos, Mariana, tuviste una mejor explicación, un mejor desarrollo y a él le saltó la térmica y hubo un problema de celos profesionales. Mira, ¿no? no sé, yo no puedo opinar sobre lo que le pasa en la cabeza al otro. Yo te puedo Claro. contar qué es lo que me preguntaba Jessica recién. ¿Por qué salto yo en ese momento? Todos los médicos, todo el personal de salud, no los médicos solamente, todos los que formábamos parte del sistema de salud, estábamos con un nivel de estrés, Sí. trabajando de manera que era absolutamente diferente a lo que es el ejercicio de la práctica de todos los aspectos de la salud, ante algo que desconocíamos, y la poca información fiable que teníamos. Era muy importante que los médicos que teníamos un espacio en medios de comunicación lleváramos información certera a la gente. El Seguro. hecho puntual que a mí me hace contar esto y decir, tengan cuidado a quién le creen, es porque en Estados Unidos, hacía una semana atrás,
el doctor Fauci y el CDC de Atlanta, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, habían dicho que el gran problema eran los pacientes asintomáticos en el contagio del COVID-19. Y lo escucho al doctor decir que los asintomáticos no contagiaban. Me acuerdo. No contagiaban. Hay tapes de esto que estoy diciendo. Sí. Entonces, ahí es que me sale a mí contarlo. Me salta a mí contarlo porque no podía creer lo que estaba escuchando. O sea, todo lo que el doctor Sin, a ver, para pasarlo más en llano, si vos sos muy coloquial, obviamente, Mariana, pero digo, todo lo que vos estabas escuchando, que el doctor Sin hacía en referencia a la información poca, en ese momento que había, acerca del COVID, y por ejemplo, esto de que los asintomáticos teniendo COVID no contagiaban, a vos te despertó lo que habías vivido, fíjate, Claro, digo, la no soy víctima. psicólogo, pero estoy haciendo mucha terapia. Claro. Te despertó a nivel psiquis todo lo que vos habías vivido con él, como diciendo, ¿cómo puede este tipo, ponerle el nombre que quieras, se llama Claudio Sin, ¿cómo puede este señor estar diciendo esto? Y te despertó lo que vos habías vivido como mujer, cuando él intentó esa especie de seducción, esa situación de acoso en una oficina, estando tan cerca tuyo, no habiéndote pedido disculpas en todo ese tiempo, no teniendo en cuenta que lo conocía a tu viejo, a tu papá, o sea, respeto por nada. Yo creo que me saltó una cosa también de interés común, del bien común, que era la salud pública, porque los pero vos expones una situación personal que no tenía que ver con la salud pública. Entonces estaba dando un dato que era incorrecto y que había fuentes fidedignas. Lo que sabíamos era muy poco, pero cuando había fuentes confiables como el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta diciendo que los asintomáticos representaban un problema, salió a decirlo la Organización Mundial de la Salud, y a vos, por X motivo, no te gusta la Organización Mundial de la Salud, decís que los asintomáticos no contagian. Cuando ya salió la información, a mí eso me hizo contar lo que me había pasado. Por eso digo, eso despertó ese episodio a nivel público por parte de él, contradiciendo lo que venían estudiando desde afuera, que ya conocían un poco más que nosotros el tema, que ustedes, digo, los profesionales. Creo que más que pensar en mí, me saltó cuidar a los demás, porque estaban diciendo cosas que no eran correctas. Pero despertó en vos salir a contar un episodio personal que no tenía que ver con la salud del resto, pero quizás que podría haber afectado a otra mujer. O sea, ahora, y teniendo en cuenta el contexto, ¿no? De depresión, de estrés. Me quedo con una expresión muy generosa de Mariana. Mariana, vos manifestás que si el doctor, seguido a ese hecho desagradable de abalanzarse, de abuso de poder, de decirte que había un par de pautas que cumplir para ese trabajo, si el doctor hubiese recapacitado y te hubiese pedido disculpas, quizás esto hoy no se hubiera llevado adelante. Pero totalmente, yo le hubiese aceptado las disculpas porque podría no haberse dado cuenta de cuál era mi sentir. Porque era otra época, más de 23 años, chicos. Era otra época. Entonces, yo le hubiese aceptado las disculpas. Pero en ese momento o después de vos haberlo contado públicamente, porque te pregunto desde la inocencia que puede tener cualquier ser humano, ¿es probable que el doctor no se haya dado cuenta de la incomodidad que notó en vos, que sufriste vos? Por eso te digo, yo doy siempre el beneficio de la duda en positivo. Pero si por eso lo dije, y no es la primera vez que lo digo, lo dije en el programa de ustedes y lo dije con Angelito de Brito, que en vez de llevar una causa judicial me hubiese llamado por teléfono y me hubiese dicho: Mariana, no me di cuenta que te hice sentir así. Claro, pero después de 20 años, que es cuando vos lo contás, Mariana, o sea, a ver,
A ver, hay dos cosas, Mariana, a ver si yo te puedo transmitir lo que quiero. Una cosa fue en ese momento, en el que obviamente él no obtuvo tu respuesta favorable a lo que él pretendía, en ese acoso. Cuando vos lo contás 20 años después en este programa, ahí es donde vos esperabas por lo menos, bueno, ahora que lo digo públicamente y que él se está enterando de que lo digo públicamente, no es capaz de pedirme disculpas, sino todo lo contrario, intenta iniciarte una demanda y que además la mediación quede en privado, ¿se entiende? Claro, invisibilizarla, la quiere invisibilizar, chicos. Eso no pasó. Y además, chicos, una demanda que no es, a ver, cuando uno quiere cuidar la honra, ponete que ustedes, alguno de ustedes dice, no sé, alguien los injuria o los calumnia. Sí. Eso ya me lo explicó Carolina, mi prima abogada, me lo explicó mi abogado. La calumnia y la injuria va por el tema penal. Entonces vos le estás diciendo al otro, vos estás diciendo una mentira sobre mí, estás diciendo algo que no es correcto. Claro. Cuando vos iniciás una demanda en el fuero civil, no estás queriendo proteger tu honra, estás buscando plata. Claro, que era lo que él intentó, ¿entendés vos? Porque desde el momento de inhibirte los bienes, ¿para qué quería eso? Para sacarte el dinero. Ahora, Mariana, con respecto a la causa o la jugada, la estrategia por parte tuya contra el doctor, ¿cuál es hoy en día, en la actualidad? ¿Vas por su título? Mira, yo no puedo, yo siempre fui una persona que estuve sujeta a la justicia, nunca en mi vida me han calumniado, me han injuriado, me han dicho barbaridades, nunca en mi vida le inicié una demanda de ninguna clase a nadie. A nadie. Yo voy a tener que analizar, pero ahora cada cual puede hacer lo que quiere. El doctor, si quiere hacerme juicio, me va a tener que notificar de la manera que le impone la justicia que me notifique. Si es que tiene ganas de iniciarte una acción. Ahora, más allá de que vos estos lo tengas que masticar, madurar, consultarlo con tus abogados, incluso hasta, ¿por qué no?, con tu hija, que son muy unidas y demás, ¿vos tenés ganas de ir por más y que él por lo menos se retracte, que reconozca, iniciarle una acción legal? ¿En tu cabeza lo pensaste en algún momento, Marian? Lío, si yo te dijera qué estrategias tengo, estaría descubriendo la carta. No hablo de estrategia, hablo de sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento que hoy a vos te produce el doctor Claudio Sin? A mí no me produce nada el doctor Claudio Sin. No me produce absolutamente nada. Y, perdón, ¿aceptarías una disculpa ahora, después de todo lo que pasó? Sí, por supuesto. ¿Y entonces por qué el doctor quiere exponer todo esto si con una llamada, una disculpa, una carta, lo que sea necesario? Porque pensó que se iba a encontrar con una mujer débil. Claro, y si algo no tenés vos, es debilidad. Ahí está el tema. Aparte, doctora, te quiso hacer invisible todo el tiempo. La quiso tapar, Yo le digo al doctor Sin, que seguramente está mirando el programa: doctor, esto es más fácil de lo que usted imagina en su cabeza y lo que piensa el abogado. La doctora está manifestando que si usted la llama, tendrán una charla fuerte, débil o como sea, pero el perdón va a estar en esa charla. Sí, pero hay que ver si él tiene ganas de eso. Si él inició la causa por daños y perjuicios, ¿qué daño y perjuicio le hizo Mariana a él? Pero también pasa que hay un montón de hombres o personas, porque no solo los hombres acosan, que como es su forma de actuar, de relacionarse con la gente, a lo mejor lo tienen tan incorporado que no se dan cuenta si le provocan malestar a la otra persona. Entonces, de repente... Pero acá acá lo estoy manifestando. Claro. Pero imagínate, perdón, Mariana, imagínate que él te hubiese dicho, una vez que vos lo dijiste públicamente, él te hubiese dicho, sí, no, en vez de exponerme, en lugar de exponerme en televisión, ¿por qué no me llamaste por teléfono y me dijiste, che, mirá, esto me molestó, ¿me podés pedir disculpas? Ponele que hubiese sido eso, ¿qué te hubiese pasado a vos? Antes de exponerlo. ¿Antes de exponerlo yo? Sí. Decírselo a él.
a ver, saqueamos mi caso en particular. Sí. Cuando un hombre procede así y no se da cuenta que está procediendo mal, si no se entera, no va a saber que le hizo sentir mal a la otra. Claro. Yo lo escribí en mi Twitter. Claro, pero yo Después, digo, en primer lugar digo, antes de hacerlo público, ¿no? Poniéndome en la cabeza del doctor, Mariana, en vez de hacerlo público, en lugar de hacerlo público, ¿por qué no me llamás por privado y me lo decís a mí? Ponele que el doctor hubiese pensado Perdón, eso. seguramente Mariana pensaba lo mismo. ¿Por qué no me llamó el doctor? Porque Una Claro. contestación. Porque, Chica, ¿a vos te crees que a una le quedan ganas después de haber víctima no vivido? puede. No, La víctima no puede llamar. obvio, No, no, sin duda. está claro. Mariana, ¿qué pasó cuando terminó ese episodio? Vos te fuiste de allí, hasta luego, doctor, y de ahí en más. ¿Cuál fue tu vínculo con Claudio Zin en todos estos 23 años o en los 20 años que pasaron hasta que lo contaste en este programa? Pues ya te digo, más de 23 años. Por Claro, la época sí, que era sí, noticiero, sí, más de claro, 23 sí, años. sí. Bastante más que 23 años. Creo que no me lo crucé más. Ni hablé más con él. Nunca él levantó el teléfono, nunca te llamó, nunca te dijo, Mariana, vamos a ver si podés entrar al canal. Nunca nada, ni vos tampoco de tu lado. No, nunca. Pero después, fíjate lo que son las vueltas de la vida. Sí. Cuando algo está destinado a suceder, sucede. Sí. Yo entré por otros caminos a los canales. No le necesité. No a necesitaba Claudio Zin, ser apadrinada, ni a ningún padrino para que me hiciera entrar a ningún Que canal era de lo que él televisión. proponía, entre comillas, tal Claro, cual lo contaste más de una Fueron vez. situaciones que se dieron naturalmente y pasaron. Y no Total. lo necesité a él para eso. Totalmente. Mariana, te agradecemos tu tiempo, que seas la voz de muchas mujeres que no se animan a hablar, como decíamos con Fer, uno, mujer, hombre, del género que sea, habla cuando puede, no siempre cuando quiere. Y ese me parece que es el mensaje que tenemos que dejar instalado. Porque ahora nos vamos a meter en otro capítulo, que es el del Hotel de los Famosos, lo que contó Georgina nuevamente ayer con respecto al acoso de Jorge Porcel cuando ella estaba embarazada. Entonces, esto de visibilizar y de no tener miedo me parece fantástico. Y te deseo que esto se resuelva de la mejor manera y que si este hombre realmente tiene un dedo de seriedad a nivel humano, levante el teléfono y te felicitar llame. a los abogados que están con todas las perspectivas de género, que me parece fundamental. Total. Porque ya la justicia es un porcentaje bastante grande machista, la justicia. Entonces, Ojalá está bueno deje de serlo y sea para todos iguales. para todos iguales. Mariana, muchísimas gracias, un beso muy grande. No, yo les agradezco a ustedes, espero que el tema haya quedado claro. Sí, quedó clarísimo. A ver, No, tenemos ninguna- 1000 preguntas, pero accionar, está claro ningún lo que vos accionar querías. que quiera hacer el doctor podría actuar elegantemente, porque si quiere apelar el fallo de la Cámara tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia y para eso hay que pagar un FID porque tiene que pedir un recurso extraordinario. Y si quiere empezar de nuevo a notificarme, a seguirme demandando, se va a encontrar Ojalá que con llegue la el llamado. misma mujer que soy ahora, que va a seguir defendiéndose. Está claro. Un Mariana. beso enorme, Mariana. Muy Gracias bien. por todo Beso y gracias para por todo ustedes. lo que haces por la salud de los demás. Adiós.